Bienvenidos y bienvenidas a Frente a Cámara, una producción de la Cineteca de San Lázaro del Espacio Cultural San Lázaro, en donde recibimos y conversamos con los protagonistas del cine mexicano contemporáneo. En esta ocasión, recibimos aquí a una auténtica institución de la actuación en México. A lo largo de una extensa carrera que abarca más de 3 décadas, Arcelia Ramírez nos ha legado personajes inolvidables en películas como Perfume de Violetas, Cilantro y Perejil, La mujer de Benjamín, El secreto de Romelia y recientemente La Civil, por la cual recibió una ovación de pie en el Festival de Cannes hace solamente unos meses. Acompáñenos, por favor, a repasar la trayectoria a través de la memoria de la propia Arcelia Ramírez en sus propias palabras. Esto es Frente a Cámara. Acompáñenos. Arcelia Ramírez es una de las actrices más reconocidas del cine mexicano de autor, con más de 3 décadas de carrera y una filmografía cercana a los 50 títulos, entre los que destacan La mujer de Benjamín, El secreto de Romelia, Cilantro y Perejil, Perfume de Violetas o numerosas colaboraciones con Arturo Ripstein, entre otras. Recientemente fue reconocida con una extensa ovación en el Festival de Cannes por su actuación en La Civil, cinta premiada en la que encarna a una madre desesperada que busca a su hija secuestrada. Ha sido nominada 7 veces al Premio Ariel y ha recibido premios en festivales internacionales como La Habana, Huelva o Lleida. Arcelia Ramírez, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Arcelia? Muy bien, muy contenta de conversar contigo, Sergio. Sabes que te admiro profundamente y estoy muy contenta de que estén emprendiendo este proyecto. Muchísimas gracias. La admiración no solamente es hacia allá, sino multiplicada. Hoy vamos a hablar de varias de las películas más relevantes de tu trayectoria, pero además más relevantes para el cine mexicano de los últimos años, y nos vamos a detener especialmente en uno de tus últimos personajes que, si me permites decirlo, creo que es uno de los más significativos de tu carrera. Pero me gustaría ir hacia atrás. Me gustaría preguntarte por tu primera etapa de formación como actriz, por los primeros años en los que tú y esa vocación se encontraron en los pasillos del Centro Universitario de Teatro, si no me equivoco. Bueno, el Centro Universitario de Teatro fue la escuela donde estudié actuación. Decidí ser actriz bajando las escaleras de ciencias políticas. Yo iba a hacer comunicación y allí en la facultad, en el primer semestre, me encontré con una amiga que me invitó a tomar un taller de teatro amateur allí en la facultad, y después de la primera vez que pasé a hacer un ejercicio de actuación, que era un ejercicio básico de A y B, A ama a B, A odia a B, yo tenía que odiar a B, al chavo que estaba delante de mí, que en mi vida había visto. Después de que se verificó ese ejercicio y que el maestro, que era un egresado del CUT, por cierto, lo ponderó, en ese momento dije, yo quiero hacer esto. Era un deseo que me había venido a los 10 años y que se perdió un poco porque dije, todas las niñas a esa edad tenemos ganas de ser actrices, ¿no? Pero ahí ya entendí que eso era lo que quería hacer y fui inmediatamente al CUT. Afortunadamente estaban las inscripciones, el proceso de selección, que era un proceso muy riguroso. La escuela era muy rigurosa también. Entonces, pues ahí empezó todo. Creo que fui muy afortunada de entrar en una generación brillante, que creo que si no hubiera estudiado con esa generación no sería la actriz que soy. Y eso, creo que la academia sirve para eso, para poner en juego lo que tú eres, el material que tú tienes, confrontado con el de tus compañeros, y
y analizado y pulido por tus maestros. Yo creo que es un momento privilegiado de la vida. ¿Eras cinéfila también? ¿Veías cine como parte de tu formación actriz o simplemente como actividad recreativa? ¿Tenías algún interés por él? ¿O el trabajo en el teatro, el compromiso personal humano por el teatro, te hacía voltear menos hacia el cine? Voy a plantear la pregunta en otros términos. ¿Cuál fue el primer momento en el que tú, como actriz en desarrollo, dijiste, yo también quiero hacer cine? ¿Y cuál fue ese primer día en el set o ese primer llamado en el que dijiste, aquí también me siento a gusto frente a las cámaras? Bueno, primero contesto tu primera pregunta, que es como espectadora, ¿no? Ujú. Si era espectadora de cine, obviamente. Nosotros estudiábamos en el CUT, está en el Centro Cultural Universitario, donde hay 2 maravillosas salas de cine, sí, sí, sí. que son la Julio Bracho y la José Revueltas, en donde proyectaban siempre la muestra internacional de la Cineteca. Nada Y más pues y nada menos. teníamos todo el tiempo, a cada año, nuestro pasaporte para ver toda la muestra. Y entonces íbamos en grupos, iba sola al cine, eso era obligado. Y descubrí materiales increíbles. Los grandes autores, ¿sabes? Y además era vaya momento para ser espectadora de la Muestra Internacional de Cine. Los grandes autores del siglo XX seguían filmando año con año. Había películas de Bergman, de Fellini, de Antonioni, de Romer, de Truffaut. Había estrenos. Debió de ser un banquete ser estudiante de actuación y al mismo tiempo estar viendo todas estas obras maestras en directo todos los años. Absolutamente. La Muestra Internacional de la Cineteca era una cita obligada y un banquete. Sí. Un placer maravilloso que teníamos además allí. Cruzando el patio. A la mano, cruzando el patio. Sí, exactamente. Sí. Entonces, o llegabas temprano y te ibas al cine y después a tus clases, o saliendo de las clases nos íbamos al cine, etc. Era una fuente de riqueza y de retroalimentación increíble. Pero la primera vez que fui llamada por el cine fue para hacer mi primer cortometraje, que recuerdo que era muy paradójico para mí porque ese día me había ido mal en la clase, que era una clase con José Caballero. Llegué toda desmoralizada a mi casa y recibo una llamada de Alejandro Caballero, que era el hermano de José, diciéndome que me quiere ver José Luis García Gras para una entrevista para un cortometraje. Entonces fui, me entrevisté con José Luis y él estaba con todo el equipo, que era la generación en tour, bueno, la generación en ese momento del CCC, porque era un proyecto que era una coproducción con Mexfam, una compañía de planeación familiar y etcétera, que trataba de problemas sociales, y en este caso eran problemas de integración familiar que los estaban tratando con una serie de cortometrajes que estaban dirigidos por cineastas. Padrísimo. Entonces a José Luis y llamaban a los chavos del CCC para hacer como el staff, en fin, era un proyecto fantástico. Y pues estaban ahí su equipo, y llegó un momento en la entrevista que José Luis dijo, ella va a hacer el papel. Y le dijeron alguien ahí, no sé si Alejandro mismo, pero no le vas a hacer un casting y así. Y él dijo, de que actúe, me encargo yo. ¿Él nunca te había visto en una pantalla? No, jamás. ¿Qué intuición de García Gras entonces? Vete tú a saber qué vio, qué percibió. El caso es de que lo que a mí me pasó es lo importante, que yo me relajé. Venía yo del CUT, que era un espacio de mucha tensión también, de mucha... Sí. ¿Sabes? Estas escuelas que también generan una enorme competitividad. Sí. Tenías que todo el tiempo estar... pues demostrando que tenías talento. Un compromiso muy intenso con la... No, tenías que estar todo el tiempo tratando
de afirmarte, de decir, sí, sí vale la pena, o sea, sí, sí tengo por qué estar aquí, sí tengo talento, sí, ¿sabes? Este esfuerzo por estar todo el tiempo como Probándote a ti misma. probándote. Probándote, sí. Entonces, en el cine, era como si el cine me dijera, no necesitamos nada, tú eres una afirmación, tú eres un sí. Entonces me sentí Qué relajación como debió pez ser. en el agua. Sí, sí, sí. Y la relajación yo creo que es uno de los principios fundamentales de la actuación. Si no estás si no hay confianza, si no hay relajación, creo que las cosas no fluyen. Sí, sí, sí. Total que pasó todo muy bien y a partir de ahí, pues no sé, se hizo como un boca a boca, no sé, de la experiencia. Trabajé con actores magníficos. Estaba Carlos Cardán, Gina Moret, Montserrat Ontiveros. No sé, que era un casting divino y siento que fue como sentirme muy, muy arropada. El caso es de que a partir de ahí ya Busi Cortés era mi maestra de apreciación cinematográfica en el CUT y un día saliendo bueno, ese cortometraje se llamó El último tren. Y mi primer largometraje fue con Busi Cortés, que era mi maestra de apreciación cinematográfica. El secreto de Romelia, ni más ni menos. Exactamente. Y saliendo de una clase directo, me dijo, Arcelia, quiero que hagas el personaje del secreto de Romelia, sin casting ni nada. ¿Sabes? También siento que para esos proyectos fui muy afortunada y fueron proyectos que era como abrir esa puerta, ese universo y así como una gracia. Arcelia, me encanta que estemos llegando a este momento de tu carrera, porque creo que gran parte del público mexicano de esa época te conoció, si me permites decirlo, se enamoró de tu presencia en la pantalla a través de 2 películas, precisamente del Secreto de Romelia, que Busi Cortés dirigió y estrenaron en el 88 por ahí, y La mujer de Benjamín, una de las grandes películas de inicios de la década de los 90, lo que en ese momento se llamaba el nuevo cine mexicano. Es fundamental La mujer de Benjamín. Pero a título personal, yo te tengo que confesar que la primera vez que yo te vi en una pantalla de cine, porque te vi en el cine, fue con La última batalla de Juan Antonio de la Riva. En esta película de 1993, más o menos, tú eras la mamá de Beto. Eras madre soltera en esa película y te ibas o planeabas casarte por segundas nupcias con Ignacio Guadalupe, ¿no? Que era tu enamorado en esta película. Fue una serie de películas, qué racha tan afortunada, qué racha para los directores y las directoras como Busi Cortés, como Carlos Carrera, como los hermanos García Gras, como Juan Antonio de la Riva, en ese momento coincidir con tu presencia como una de las figuras jóvenes, como uno de los rostros que estaba, si me permites otra vez decirlo, iluminando la pantalla y hacías 2, 3 películas al año, pero además, ¿qué películas? ¿Qué recuerdos tienes de esta época? El secreto de Romelia, tú eras Romelia, La mujer de Benjamín, tú eras la mujer de Benjamín, o sea, no eran papeles pequeños, estabas iniciando, pero estabas entrando por puertas grandísimas y con personajes que te permitían desarrollar una presencia en pantalla que es inolvidable para todas las personas que te hayan visto en ese momento y que te empezaron a descubrir como alguien a quien había que seguirle la pista, sí o sí, en el cine mexicano. Pues sin duda me siento muy agradecida de haber iniciado así, de pertenecer a esta generación que se dio en llamar, como bien dices, el nuevo cine mexicano. Había que combatir el escepticismo del público. Irrumpieron las mujeres en ese momento también en el panorama del cine, que era pues muy, muy de hombres, ¿no? Sí, las Novaro también debutaron en ese momento. Por supuesto. Entonces, creo que, o Marisa Sistach, también, por ejemplo, por supuesto, que fue fundamental en mi carrera, pero creo que también se diversificaron los temas, los personajes.
las estéticas, los géneros. Sí. Sí creo que fue un momento fundamental en donde entendimos que había que hacer bien el cine, que se tenía que oír bien, que ver bien. Entonces hubo todo un movimiento de fotógrafos, de sonidistas. En fin, las escuelas de cine fueron fundamentales en este proceso. Así que pertenecer a esta generación a este momento cinematográfico, creo que fue un privilegio para mí. Y nosotros poníamos lo que nos tocaba, que en ese momento pues éramos nosotros mismos, ahí poniendo en juego todo lo que estábamos aprendiendo en las escuelas de cine, en las escuelas de teatro. Y de cine. Exacto, y Sí, de cine. sí, sí, Normalmente nuestra generación, el cine, el CUT y el CCC o el CUEC, como que siempre hacíamos cosas juntos. Allí empezábamos nosotros colaborando con los cortometrajes, que era también una manera de poner en juego nuestro quehacer y de empezar a tener experiencia. En fin, creo que era un momento de una enorme intensidad, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento y muy emocionante para mí, la verdad, porque como dices, El secreto de Romelia, La mujer de Benjamín, como que dieron paso a otros proyectos, dieron paso a mi camino por la televisión también, y que todo eso también me dio a mí una popularidad inesperada que también sabes, que hubo que vivir con eso y que entender eso también. Entonces, ¿Te costó trabajo adaptarte pues, a este nuevo? O sea, la gente ya te empezaba a reconocer en la calle y en los lugares públicos, me imagino, ¿no? sí, pero vaya, todo ese proceso vino con la televisión, que como actriz también es una cosa que te foguea, que es otro rollo, que es otra peripecia mental la que hay que hacer en la televisión, sobre todo en esa época que se trabajaba con apuntadores y a 3 cámaras, etcétera. Pero creo que todo eso fue parte del mismo momento en donde yo defendí a capa y espada mi autonomía como actriz para hacer los proyectos que yo quería. Vaya, no permití que la televisión me absorbiera por completo. Por supuesto que no, de ninguna manera. Yo seguí siendo una actriz de cine y sobre todo una actriz de teatro en formación, porque todo esto pasó mientras yo seguía en la escuela, que normalmente no nos daban permiso de trabajar, pero todos estos proyectos llegaron. ¿Quién no te daba permiso de trabajar? La escuela. ¿El CUT? El CUT era una escuela rigurosísima en ese sentido. O sea, ¿no te dejaban hacer cine? No podías hacer cine. A mí sí. A nuestra generación un poco ya empezó a abrirse la cosa, pero antes de mi generación era una escuela que tenía unas reglas muy precisas en donde no podías salir a trabajar, un poco para cuidar este momento de formación, ¿sabes? Como para empezar como para salir a trabajar ya que estuvieras listo, ya que hubiera como una conciencia de tu quehacer, como una solidez, ¿no? Formativa. Sí. Entonces, todo esto fue un poco, pues se atropelló un poco estas reglas, un poco porque Busi Cortés era mi maestra, entonces como que nos pidió en paquete. Fuimos a trabajar al secreto de Romelia, Lumi Cavazos, Lisa Owen y yo. Entonces... ¿Eran compañeras tuyas en el CUT? Era mi generación, la generación de la que te hablo. Las sabias. Las sabias. Que les queda bien el nombre, además. Una vez fuimos a dar una función en Puebla. Ajá. En la Universidad de las Américas, y ya llegó toda la compañía, la escenografía y todo. Y llegamos y en la puerta nos dijeron, ustedes son las mujeres que van a dar la cátedra, porque pensaron que éramos de las mujeres sabias. Porque les decían las sabias, por eso eran académicas. Exacto. Pensaron que éramos académicas, que íbamos a dar unas conferencias. Qué barbaridad. Fíjate que La mujer de Benjamín, en donde también coinciden muchos de estos caminos de personas que acabas de describir, algunos que venían de antes, como Sigfrido Barjau, que editó, como Alejandro Giacomán, que hizo la música de la película, pero otros estaban
construyendo su voz sobre la marcha, esto que acabas de decir, ¿no? Para Carlos Carrera, pues era su primera o segunda película, y estabas tú, y estaban muchos actores que se estaban formando, pero que ya tenían una madurez muy precoz. Y en el caso tuyo, estabas haciendo un papel tan complejo frente a Eduardo López Rojas, que era alguien que ya tenía una presencia muy solidificada en el cine mexicano. Era alguien que venía de trabajar en Actas de Marusia, en Mecánica Nacional. ¿Qué recuerdos tienes tú de ese rodaje, de estar por primera o segunda vez asumiendo el protagónico? Porque en El secreto de Romelia sí eras la protagonista, pero estaba Dolores Beristain como la contraparte del mismo personaje. Pero en La mujer de Benjamín, tú llevas de entrada el título en los hombros. La mujer de Benjamín eres tú, y además llevas el peso emotivo de la película. Y estar en este ping pong con Eduardo López Rojas, con un actor de su presencia, de su calibre, ¿era para ti difícil como una actriz? Creo que no llegabas ni a los 20 años en ese momento. Pues Carlos Carrera era un director que había trabajado con Ludwig Margules. Y ahí también se había formado, ¿sabes? Como tenía esta formación teatral, bueno, no formación como tal, pero sí esta formación teatral práctica. Eras como asistente de Ludwig. Entonces, aplicó un poco el método de trabajo del teatro para construir La mujer de Benjamín. Estuvimos haciendo un proceso de análisis de como un mes. Trabajar con López Rojas, pues era muy emocionante porque era un hombre muy generoso. También estaba Eduardo López Rojas, estaba Malena Doria, que era Es un gran elenco. La extraordinaria. mujer de Benjamín tiene un elenco soñado. Sí, Tú eres el centro, sí. pero alrededor. Juan Carlos Colombo, Sí. Ana Berta Espín, eran puros actores serios, comprometidos, muy contentos de trabajar en este proyecto, que era muy sólido. Era un guión de Nacho Ortiz, que pues a quien quiero mucho, era amigo de un hermano, de mi hermano, y entonces sí creo que había como vaya, fue un proceso padrísimo. Después también, vaya, todo el equipo estábamos en el mismo mismo tono, carril, en el ¿me mismo entiendes? carril. Sí, Que sí, es la sí. virtud de un buen director. Claro. Que todo su equipo vaya hacia la misma dirección y que todos entiendan la historia de la que estamos hablando, que todo el mundo entienda la visión del director y lo que quiere decir. En fin, cuando llegamos a las locaciones Sí. de La mujer de Benjamín, ¿Dónde la está casa filmada, por cierto? en Juchitepec. Juchitepec. La casa donde pasa Todo, el secuestro, era digamos. exactamente la casa que yo me había imaginado. O sea, Qué encontraron maravilla. la casa perfecta para la película. Fue también el comentario de Ludwig cuando fue a visitarnos al set. En fin, creo que Carlos fue también muy riguroso en la dirección, aun cuando era muy escueto, no hablaba, era muy tímido, decía, no, es puros monosílabos, no sé, ¿sabes? Así. Sí, sí, sí. Pero es difícil trabajar con alguien así, ¿no? al trabajo de mesa. Nosotros éramos los que hablábamos, ¿sabes? Nosotros éramos los que nos hacíamos las preguntas y él decía, esa sí es la buena pregunta y esta no, y así, ¿no? Okay. O sea, sí fue para mí un recuerdo extraordinario de ese proceso. Yo cuando vuelvo a ver tus películas de los 90, me llama mucho la atención la facilidad que tenías, o al menos se percibe como facilidad, para cambiar de registro. La mujer de Benjamín es una película que tiene sabor a Buñuel, tiene aroma de Nazarín, de Viridiana, del oscuro objeto del deseo.
Y después hacías Última Llamada, que era un thriller legal, un thriller como de Costa Gabras. Y luego hacías La Última Batalla, que era, los personajes eran infantiles y el personaje era muy generoso. Y en medio de eso hacías Cilantro y Perejil, que era una comedia romántica, heredera de la comedia romántica. Vaya, tenía un lado comercial, pero al mismo tiempo era una reflexión muy ácida sobre la crisis económica, sobre la crisis de pareja y la intersección de las dos cosas. ¿Cómo pensabas tú en ese momento los proyectos? Me imagino que empezaron a llegar muchos guiones a tus manos, que muchos los tuviste que rechazar, pero ¿cómo ocurría el momento en el que leías un guión y decías, ese personaje está dentro de mí y quiero hacer esta película? ¿Cómo distingues entre una cosa y otra? Efectivamente, empezaron a llegar un montón de proyectos que, bueno, algunos muy claramente no eran para mí, o sea, Ujú. definitivamente no iba a estar en ellos porque me parecía muy importante y me parece que es muy importante que los actores como que tracen la línea que, de su trabajo, digamos, el tipo de proyectos en los que uno quiere participar. Entonces, cuando leo un guión, pues hay como un trabajo ¿De empatía? de empatía, de identificación. Ujú. Tiene que ser una historia que me diga cosas, que una historia interesante con personajes que tienen lógica, que como, como guiones con los que con los que sienta que se puede trabajar, porque bueno, hay guiones muy sólidos y otros con un poco más de fragilidad, pero que sabes que hay una, una materia prima que se puede trabajar con el director y con el resto del equipo. Sí, Entonces, eso es en principio. Y después también determinaba mucho quién me ofrecía los proyectos, los directores, digamos, ¿no? sí. Que fueran directores ¿Con quién que, quieres trabajar? con quien yo conocí, o sea, de quien yo conocí el trabajo, o, o directores con una trayectoria sólida, o ahora, por ejemplo, que que de pronto se acercan a mí directores que están haciendo su ópera prima, Sí. como el primer encuentro es muy importante, ¿no? Saber que hay un director que sabe lo que quiere, que tiene una mirada, un punto de vista, una concepción muy clara, un algo que decir, ¿sabes? Un contenido humano poderoso, complejo. Los personajes que hiciste ya, digamos, en el siglo XXI, comparten esta intensidad, este nacer de las entrañas, esta capacidad de morderte y de quedarse dentro tuyo, como lo acabas de decir inmejorablemente, Arcelia. La madre en Perfume de Violetas. Las madres en Así es la vida, en Perfume de Violetas, donde regresas con Marisa Sistach, y finalmente la madre Cielo en La Civil, a la cual vamos a llegar en unos minutos. Y tú ya tenías, vaya, era como un personaje que se estaba desarrollando en ti a través de varios personajes, visiones de la maternidad que a veces eran dantescas, que a veces eran, vaya, estaban enfrentadas a situaciones límite, tenían relaciones muy cargadas de dramatismo con sus hijos o hijas y que tú lograbas llevar adelante con un humanismo profundo, excepcional. ¿Qué recuerdos tienes, por ejemplo, de Perfume de Violetas hoy, 2 décadas después de ese rodaje? Fue un proyecto muy importante para mí porque, porque me obligó como a salirme de este personaje para el que yo era llamada normalmente, que era pues, lo que das, ¿no? Tú Ujú. naturalmente, tu imagen, tu físico. Eh, Marisa Sistach
todo el tiempo me decía, todos los personajes que he hecho con ella me han obligado a hacer otra cosa que yo naturalmente no soy. Tocar otra energía, otra temperatura, otro color, ¿sabes? Personajes totalmente distintos. Entonces, Marisa me invita a participar en Perfume de Violetas desde el inicio del proyecto. Fuimos a hacer una investigación de campo a Santo Domingo, donde iba a suceder la película, y empezamos a hacer un taller de actuación con gente de ahí, porque Marisa quería una película con un tono muy equivalente a la realidad, en un tono muy documental. Casi documental, Entonces, sí. hicimos también trabajo de campo. Mi personaje, bueno, empezamos con este taller, después todo el material que se recogió del taller, Pepe Will lo tomó e hizo un guión extraordinario, que es el guión de Perfume de Violetas, y a partir de ahí la construcción del personaje fue dándose muy de la mano de Marisa. Fuimos a comprar su vestuario juntas, yo subí de peso, porque era un personaje, yo era muy joven en aquel entonces, para tener una hija de la edad de Miriam. De Miriam, sí. Pero hicimos un trabajo de caracterización muy pensado, muy construido. Fuimos a la zapatería, atendí la zapatería a la gente normal, y eso también le dio muchos detalles al personaje, como el masaje en los pies, porque acabas muerto de estar ahí parado todo el día. En fin, ¿sabes? A Marisa y a mí nos gusta mucho el trabajo de investigación así. Vivencial. Sí, como de ir al universo donde se mueve el personaje y ahí, ¿sabes? Hacer las preguntas, investigar. Como Robert De Niro manejando un taxi para ser taxi driver, ¿no? Exacto. Exactamente Exacto. así. Sí. Siempre es muy de la mano con ella, y es una directora que le agradezco mucho eso. Sabes que me dijo un día, todos piensan que eres la Cándida Heréndira, y yo sé que eres la abuela desalmada. Vaya, wow. Eso finalmente, vaya, hablando de estas mamás, yo creo que son mamás las que nombraste, muy distintas. Sí, yo también. La mamá de Perfume de Violetas es una mujer, una madre soltera que tiene miedo. Que tiene miedo que algo le pase a su hija. Es una mujer sobreprotectora, en donde que el sentido de su vida es su hija, y entonces con ganas de protegerla la ahoga. Es una mamá que se desborda sobre su hija, pero sí. Que la aniquila de alguna manera. Y todo, y en la película es brutal. Perfume de Violetas es una película increíble. Sí. Entonces, claro, cuando irrumpe en este universo, en este mundo, en esta burbuja de Miriam y su mamá, irrumpe Jessica, pues sí, claro que la odia, ¿no? La detesta de entrada. Y por otro lado, también creo que no es capaz de tener compasión. Y como no tiene compasión y es un personaje que se rige por el miedo, se vuelve la víctima, pero también el victimario. La victimaria, sí. ¿Sabes? Estoy de acuerdo. Entonces es una cosa muy compleja, sí. Moral, éticamente muy compleja, y un personaje con muchísimas capas. Sí. Arcelia, y finalmente, en medio de esta situación tan anómala que fue el confinamiento, esta cerrazón física, pero también mental, de repente llegó esta imagen a nosotros en México, Arcelia Ramírez de repente de pie en medio de una sala del Festival de Cannes, ovacionada por su película más reciente, por La Civil. Después tuvimos oportunidad de ver la película. Algunas personas espero la verán después de ver este programa. Pero lo que nos encontramos en la película
tampoco nos lo esperábamos. Este golpe, esta ola, este choque brutal de frente de una realidad asfixiante de las madres buscadoras y en donde tu carrera entra en llamas. Una vez más, tu talento se desborda, pero se desborda en un registro que, si me permites decirlo, no habíamos visto antes en pantalla. ¿Cómo fue para ti encontrarte en este guión de Teodora Mijay a un personaje como Cielo? ¿Y de dónde nace un personaje con estas características? Hay mucho dolor en lo que vemos en pantalla. Tu personaje duele cuando lo vemos. Estamos agradecidos por lo que nos das, por lo que nos desbordas a través de la pantalla, pero también es una película muy difícil de ver, en el mismo sentido que México a veces es un país difícil de habitar. ¿Cómo logras tú canalizar a través de ti como actriz energías tan profundas, tan dolorosas como el de este personaje? ¿Cómo fue hacerla civil para ti? Mm, bueno, me contactó Teodora Mijay, la guionista y directora de esta película. Ujú, Bueno, guionista junto con Abacuc Antonio de Rosario, que es un escritor tamaulipeco, mexicano. ujú, Ella es de origen rumano, eh, que vive en Bélgica y mexicana de corazón, ujú, hay que decirlo. Entonces, entre los dos hacen este guión que me envía y cuando lo leo, pues me parece un, un guión muy poderoso, una película muy emocionante en muchos sentidos, porque por un lado la historia de esta madre a la que le secuestran a su hija y emprende una búsqueda por su propia mano cuando ve que no hay manera de que nadie la ayude. Mm, pero también es una historia, es la historia de una mujer que encuentra su propia fuerza, que se sacude la, la, la sumisión, la abnegación al marido que viene de abandonarla, etcétera. Es una mujer apocada, eh, con mucho miedo, con muchas dudas. Es una mujer asustada al inicio y después ella va encontrando su fuerza y su identidad. Empieza a entender quién es y a dónde puede llegar. Es un personaje que se inspira de un caso real. ujú. Este proyecto inicialmente iba a ser un documental eh, sobre esta mujer, Miriam Rodríguez, bueno, finalmente eh, el proyecto del documental se, se, Se se canceló. cancela. Ujú, Decide Teodora junto con Abacuc deciden hacer esta ficción. ujú, No es la historia de Miriam, para nada. Bueno, es un personaje inspirado en ella, pero no es su historia como tal. Y eh, articulan a Cielo, que, que pues es un personaje que expresa esta herida profunda que vive este país en donde vivimos. No nada más este país, seguramente claro. en muchos otros países hay circunstancias como las que viven tantísimas mujeres en México que están buscando a sus hijos. Es una situación inadmisible. Es eh, es una situación eh, enloquecedora. Entonces, eh, pues Teodora y yo estuvimos hablando mucho, hablamos muchísimo del personaje, por más que eh, estaban estas condiciones de sanitarias tan restringidas,
conseguimos vernos como por 1 mes y medio todos los días para deshebrar toda esta madeja, toda esta complejidad que tiene la película alrededor de este tema, que también es multifactorial. Sí, Entonces, sí. estuvimos hablando mucho y ella no quiso que yo viera nada del material que ella tenía, no nada más del personaje que inspiró a Cielo, sino, digo, de la persona real que inspiró a Cielo, sino de ninguna de las tantas mujeres con las que se entrevistaron. Había muchísimos testimonios y ella no quiso que yo viera nada, ni que hiciera trabajo de campo. Me dijo, concentrémonos en el guión, todo está en el guión, y yo tengo todo este material que puedo dártelo. Entonces, también era complicado hubiera sido complicadísimo hacer trabajo de campo por razones de pandemia, pero en todo caso lo fuimos tejiendo entre las dos, a fuego a dos lento, manos. entre las dos, y vaya, creo que para Teodora es un proyecto muy personal, es un personaje, vaya, que ella construyó con el corazón y con todo el compromiso, con toda la responsabilidad, porque sí sentíamos una enorme responsabilidad de darle voz a todas estas mujeres. Y bueno, también creo que fue ella muy, muy audaz al hacer la película en estas condiciones de pandemia. Y pues, ¿qué te puedo decir? También me parece muy importante la complicidad con los actores con los que trabajé, con Álvaro, con Jorge, con Daniel. Creo que había mucha convicción y estábamos todos muy, muy comprometidos con este tema. Y también mucha gente del crew me decía, Teodora, que estaba muy impresionada de cuando la gente le decía que sí, cuando los invitó a trabajar en la película, era porque había causas personales frente al tema, ¿no? Entiendo. Había mucha gente involucrada personalmente con Con los desaparecidos, Exacto. con la búsqueda de desaparecidos. Exacto. Entonces, también creo que el hecho de que Teodora sea rumana, belga, le dio mexicana de corazón. Y mexicana de corazón, le dio la buena distancia para objetivar el tema y su complejidad, Sí, ¿no? sí. Todas estas capas que tiene la historia y todo este viacrucis al que se enfrenta Cielo por esta orfandad de un sistema de justicia que la protegiera, que la acompañara. Ella se emprende una travesía infernal para encontrar a su hija, y una travesía que tiene diferentes estancias, ¿no? Una más escalofriante que la otra. Entonces, que también la confrontan, pero como mujer, pero también la laceran como ser humano. Sí. ¿Sabes? Es una cosa muy complicada que o sea, todos los factores del contenido de la película que encarna Cielo, ¿no? Arcelia, ha sido un verdadero placer, un honor más allá de lo imaginable y un lujo contar contigo. En este primer episodio de Frente a Cámara no me imagino una mayor posibilidad de poder amadrinar este proyecto. Muchísimas gracias por visitarnos, por tu generosidad, por todo lo que acabas de compartir con nosotros, y te deseamos la mejor de las suertes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Sergio,
el placer ha sido mío y le deseo todo lo mejor también a este proyecto. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias.